Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales, donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia. El día de hoy vamos a tocar este tema que estamos mirando en pantalla y es acerca de lo que fue la guerra colombo-peruana de 1932 y 1933. Entonces vamos a dar nuestro punto de vista. Para mí, el ganador de esta guerra indiscutiblemente fue Colombia, y en el transcurso de este video les voy a explicar por qué. Entonces acompáñenme y miremos el video. Comenzamos por decir que la guerra colombo-peruana fue la que se le denominó al conflicto armado ocurrido entre las repúblicas de Colombia y Perú, que inició el 1 de septiembre de 1932 y que duró hasta aproximadamente el 25 de mayo de 1933. Tuvo lugar en las afluencias del río Putumayo y la ciudad de Leticia, perteneciente al actual departamento del Amazonas, y el mayor resultado obtenido a raíz de este enfrentamiento fue la ratificación del Tratado Salomón-Lozano, que se había firmado en 1922. Como dato histórico, hay que recordar que Leticia es una ciudad que fue fundada por peruanos y que fue entregada por el presidente Augusto Leguía Colombia en contra de la voluntad de sus habitantes, según algunos historiadores, que se vieron obligados a cambiar de nacionalidad por el Tratado Salomón-Lozano de 1922. Recordemos que esta guerra colombo-peruana fue la última guerra que libró Colombia en este territorio. Más adelante estaremos haciendo un video acerca de lo que fue la participación de Colombia en la guerra de Corea, pero bueno, ya eso es otra historia. Volvamos ahora a lo que fue la guerra contra el Perú. Hay muchos que piensan que fueron los antecedentes históricos que presumiblemente desencadenaron este conflicto el 1 de septiembre de 1932. Sin embargo, el más sólido hasta hoy demostrado se remonta a la época colonial, con la creación por la entonces corona española del Virreinato de Nueva Granada, que era independiente del Virreinato del Perú, que en ese momento era el único virreinato que existía en Sudamérica. Entonces, con esta división entraron en disputa varios territorios limítrofes, como fue el caso de Maynas, el cual se convertiría años después en el principal impulsor de los enfrentamientos entre ambos países, dado el interés del Perú por adjudicarse este territorio, así como el de Jaén. Bueno, por aquella época como hoy en día, la falta clara de políticas de fronteras de Colombia permitió que la región selvática del sur hasta el Caquetá fuera considerada peruana, a pesar de los títulos jurídicos que poseía Colombia. Con los diferentes gobiernos de turno que sucedieron entonces, estas regiones fueran entregadas sin más compasión para su explotación, sin que me diera presencia alguna de los estados implicados, ni Perú ni Colombia. Para esa época, en las selvas de Putumayo y Caquetá fueron escenario de las atrocidades perpetuadas por la Casa Arana, muy famosa en aquella época, que era una casa explotadora de caucho y estaba ubicada en el territorio peruano. Los límites fronterizos entre las dos naciones no estaban plenamente definidos, situación que despertó las aspiraciones territoriales de Perú, país que quería llegar hasta el río Caquetá, generando a su vez varios incidentes fronterizos. El más agudo fue registrado en julio de 1911 en la base militar colombiana de La Pradera, cuando tropas peruanas derrocaron a la guarnición colombiana, confirmando su superioridad en la zona. Hasta ese momento, Perú era ganador en ese instante. ¿Qué pasó? Bueno, 11 años después, el 24 de marzo de 1992, y luego de un sinnúmero de infructuosas negociaciones entre ambas naciones, se firmó el Tratado Lozano-Salomón, famoso tratado que en nombre de los entonces ministros de Relaciones Exteriores, Alberto Salomón y Fabio Lozano, de Perú y Colombia respectivamente. El acuerdo fijaba los límites entre cada región, que por cierto era muy desventajoso para Colombia, pero una vez firmado el acuerdo fue enviado a los congresos de cada país para su posterior ratificación. Colombia reconoció primero en 1925 y años más tarde, y producto de ciertas controversias,
lo hizo Perú en 1928. Precisamente las polémicas suscitadas en la parte peruana, las cuales veían en peligro sus intereses económicos, fueron las que desencadenaron la guerra colombo-peruana del 32. Y eso que en ese momento ellos iban ganando, eran ganadores. Bueno, señores, entonces fue cuando se vino la guerra. Ya en 1932, Colombia pues sí un pie de fuerza muy pequeño en comparación al del Perú, apenas eran 6.200 hombres, contaba con una flotilla aérea de 11 aeronaves y una naval y fluvial. Mientras tanto, los peruanos tenían 17.000 efectivos, casi el triple, distribuidos entre 8.955 hombres del ejército, 1.755 de la marina, 280 de la aviación, que contaban además con submarinos, cañoneros, lanchas, y la aviación estaba conformada por 4 aviones y 6 hidroaviones. Fue así como el 1 de septiembre de 1932, un grupo de 48 ciudadanos peruanos, iquiteños y pucallpinos, al mando del ingeniero Óscar Ordóñez y Juan Francisco La Rosa Guevara, junto a alrededor de 200 soldados peruanos de la guarnición de Chimbote, irrumpieron en Leticia para reclamarla como territorio peruano, capturando a las autoridades y a la guarnición colombianas allí destacadas. En ese momento eran 18 policías comandados por el coronel Luis Acevedo. Las tropas colombianas fueron desarmadas y junto a las autoridades de ese país combinadas a abandonar Leticia, lo cual efectúan siendo ellos expulsados hacia el Brasil. El entonces presidente del Perú, Luis Miguel Sánchez Cerro, sorprendido con la noticia y creyendo que se trataba de un complot enemigo, decidió entonces respaldar a los peruanos y envió a sus tropas para tomar las zonas de Leticia y Tarapacá. La operación estratégica diseñada por Colombia para recuperar el territorio de Leticia se contempló en 3 tiempos. El primero, iniciado el 14 de febrero del 33, cuando el general Vázquez Cobo intimidó a los civiles peruanos armados que ocupaban Tarapacá, que es un puerto sobre el río Putumayo. El segundo, un mes y medio después, en marzo del propio año, cuando el ejército colombiano atacó a la guarnición peruana acantonada en Huepí, defendida por más de 100 hombres, donde los soldados colombianos, sosteniendo una heroica batalla que trajo como resultado la captura de algunos soldados peruanos y la toma del territorio que vaticinaba una victoria colombiana. El tercer y último paso fue el propio mes de marzo, cuando las propias tropas colombianas atacaron las posiciones peruanas de Pucaurco y realizaron intentos para bombardear la base peruana de hidronaves. Además, la flota colombiana, a través del destacamento Amazonas, desembarcó en la base del río Algodón. No encontraron mucha resistencia y capturaron a algunos soldados peruanos que quedaron dispersos y recopilaron un número importante de armamento bélico y de logística. Bueno, en ese momento la Armada colombiana se artilló con los mejores recursos para enfrentar la ofensiva peruana, recibiendo un gran apoyo del gobierno francés en aquel momento. Aunque no fueron utilizadas esas ayudas, porque el presidente del país, Olaya Herrera, intentaba solucionar el conflicto por vías diplomáticas. Otros países como Brasil y Estados Unidos, incluso Chile, trataron de solucionarla por vía diplomática ante el fracaso por la negativa del Perú de devolver los territorios de Leticia. Bueno, el presidente Luis Miguel Sánchez, presidente peruano, fue asesinado en abril de 1933. Su sucesor en el cargo, el general Óscar Benavides, aceptó reunirse con el presidente colombiano para entregar Leticia a una comisión de las Naciones Unidas, y dicha comisión permaneció alrededor de un año estudiando las posibles soluciones al conflicto, y Colombia accedió a devolver al Perú la guarnición de Huepí, que había ganado en la guerra después de un mes del cese de las actividades. Meses después, ambos gobiernos se reunieron en Río de Janeiro y pactaron la paz entre las naciones y ratificaron el tratado de 1922, que hoy en día permanece vigente. Los resultados de la guerra. Bueno, este conflicto, el resultado fue la recuperación para Colombia de aquellas propiedades que un cuarto de siglo atrás había obsequiado el presidente Rafael Reyes a la Casa Arana,
y que en los días de hoy el comando del ejército recuerda con orgullo a los oficiales que estuvieron en aquella contienda defendiendo la soberanía colombiana. Como les dije, Perú había ganado unas tierras después de la guerra. Colombia recuperó esas tierras, recuperó Leticia y volvió a firmar las fronteras limítrofes a partir del tratado de 1922, con lo cual Colombia gana la guerra colombo-peruana. Se despide de ustedes Canal Militar Rafa Morales, espero les haya gustado, nos vemos en la próxima, chao.